Nadie comienza. Nadie dice nada, 11 de la mañana, 45 minutos. Ya está haciendo teatro, una representación. Ya todas nuestras ideas han sido, pues, vertidas, exactamente, han sido discutidas. Ya estamos cansados aquí de tanto esperar, porque llegamos a la hora y resulta que ingresamos después de 15 minutos. Pero aún así, de pronto vamos a intentar nuevamente retomar las energías. Porque definitivamente ustedes que nos siguen día a día de lunes a viernes, pues eso, nos dan las energías para entrar a debatir, aunque a algunos de pronto esta noticia del 5, del 3, del incremento salarial, les caen bien a unos y les caen mal a otros. ¿A vos cómo te ha caído y quién te ha caído? Alex, buen día, bienvenido. Buenos días, querido Paya, buenos días, Raika, Giovanni, Alvarito. Cansado también. Ya, cansado, totalmente agotado. Ya se quemaron mis últimas neuronas en estos últimos 15 minutos. Pero qué manera de entretenernos la Raika, ¿no? Mientras ella hacía la publicidad y aquí dándonos cuerda para que para la audiencia, no crea la audiencia que Luis Alberto llega a 11:30 en punto. Vamos a ponerle un biométrico en la puerta de la cabina, que no les mienta. ¿Estaba o no estaba borracho? ¿Estaban o no estaban durmiendo esos de la gobernación? Bueno, dicen que sí, que estaban un poco. No he visto el video, pero cuando lo vea me voy a dar cuenta clarito, a mí no me van a fumar. Yo conozco si están o no están, pero todavía no veo el video y ya daré mi veredicto. No quiero de pronto justificar, digamos, la acción de los funcionarios, pero resulta, hay una costumbre que es fregada definitivamente cuando las autoridades suelen visitar a las comunidades, proyectos en el área rural. Lo primero que corre es el trago. Puede ser Singani, chicha, lo que uno quiera, pero corre y corre y corre. Y ante esa situación, lo que si uno lo rechaza, ese es el problema también cultural, la gente se siente mal, ¿no? Y de pronto viene uno, sirva cestito, y después el otro que quiere también tomarse con la autoridad, sirva cestito, y el otro estito es una costumbre que de pronto, no sé, tendría que haber, ¿no? Y estas son las consecuencias que de pronto pagan, y a la hora de la verdad, ante la opinión pública, ¿qué se dice? A estos se han ido y se han chupado, esa es la conclusión. Bueno, hay cosas más jodidas que eso en el ámbito informativo. Este asunto del aumento salarial, 3 al básico y 5 al mínimo. ¿Cómo que jodidas? ¿Cómo que jodidas? Pero están aumentando, jodidas. ¿Cómo no deberíamos estar felices? Y después algo es algo, o no te convence el porcentaje. No es que me convenza o no me convenza. 10% pidieron los de la COF, ¿no es cierto? Y ahora ya les dieron un 5 y quedaron tas con tas porque Guarachi es su ñaño de Arce, y entonces como que han quedado en eso. Pero bueno, a ver, o sea, que el gobierno ¿están de acuerdo? Pero el gobierno de Salomón, entonces, el gobierno de Salomón, ¿por qué? Porque primero la COF pide 10%. Y los empresarios dicen 0%, ¿no? Y entonces llega al 5%. Al 5%. Bueno, esto es una cosa. Le achunta al medio, dice Salomón. Ni para unos ni para otros, al medio, ¿no ve? Ahora, ¿estás de acuerdo con que este 5 al mínimo y 3 al básico les aumenten, digamos, a la gente que gana más de 15,000 bolivianos? ¿Está bien? Está bien que le suban, digamos, ese 5 a gente que gana 20,000, digamos. Está bien. ¿Estás de acuerdo? ¿O debería haber, digamos, un aumento diferenciado para no irnos al carajo? Está bien porque, bueno, necesitan seguir manteniendo su estilo de vida. O sea, ellos con esos sueldos viven como el gobierno dice que deberían vivir, con ese vivir bien, con esa posibilidad de acceder a una canasta familiar, pues que les dé las suficientes energías para todo el día, les alcanza para que tengan parte de su recreación, para que puedan viajar de un lado al otro, pero bueno, está bien. Mercedes, su BM, ¿no es cierto? Para que, normal, ¿no? Está bien.
Está bien, bueno, ya. Lo que está mal, entonces Guevara está de acuerdo con que le suban también a la gente que ya gana por demás. Es decir, que no haya una alza diferenciada, sino que a todos, a los que ganan 20,000, a los que ganan 3,000, etcétera, etcétera. Todos somos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley, pero fácticamente no todos somos iguales y no todos ganamos igual. Y muchos con merecimiento, otros sin merecimiento. Bueno, y lo pero entrar a esos niveles ya no, la discusión ya no va, no es como para discutir a la nada. ¿No? Eso por un lado, eso por un lado. ¿Está bien? Es definitivamente una cuestión subjetiva, es verdad. Sí. Es algo que yo digo, bueno, no, a mí no me parece que les aumenten a todos. A mí, al negro Ayllón, subjetivamente, porque ante la ley todos somos iguales. Y si le suben a uno, le suben a todos. Así nomás, ¿no ve? Para mí debería haber diferencia, pero bueno, no hay y está bien. En la ley así lo dice y fin. Ahora, ¿a quiénes también les ha caído mal esto? A los empresarios. Obviamente los empresarios que no han estado en esa mesa de negociación y no sé hace cuánto ya no están los empresarios ni hace pintando. 17, 18 años ya no hablan de este que tema. Ya no, o sea, son los invitados de piedra los. No, ni los invitan, ni invitados, nada. Exacto. ¿No? Porque el invitado de piedra va, no habla, no dice nada, no lo toman en cuenta absolutamente nada, o sea, no entran en esta discusión, ¿no? No entran en esta discusión. El problema con esto es que siempre ahora salen los empresarios privados y dicen, bueno, esto es insostenible, estamos recién recuperando un poco, digamos, el músculo de la economía boliviana y nos salen con esto y nos vamos al carajo. Estaba escuchando a la gente de aquí de Sucre diciendo que nosotros tenemos, o sea, las empresas, los emprendimientos de chuquisaqueños, no las empresas grandes, tienen 3 años de promedio de vida. Y que con este tipo de acciones, ¿no es cierto?, por lo pequeño del mercado, además, ¿no es cierto?, chuquisaqueño, porque somos un mercado de 200,000 locos que consumen, digamos, entonces existe probabilidad de que varias empresas o cierren, ¿no es cierto?, o que sigan el camino del exilio económico, que es, digamos, trasladarse, pues, a un lugar con un mercado más vibrante, más sólido, etcétera, como Santa Cruz. Pero al otro lado también hay emprendimientos que de pronto unos se van y otros se abren y otros llegan también, ¿no? Tampoco es como para pintar que esto es el acabose. El apocalipsis. Claro, porque también en esta situación hay empresas que sí tienen el músculo para soportar este tipo de cosas, porque en Sucre, y esto habría que decir, y de pronto habría que ponerse a pensar, hay empresas que sí ganan, que está demostrado que ganan, pero lo que no se está viendo y no se está demostrando es en qué invierten esas ganancias. ¿No? ¿En qué invierten esas ganancias? ¿Dónde las invierten? Porque vemos que hay empresas que no amplían su capacidad productiva, o que de pronto los empresarios no se diversifican y empiezan a emprender en Sucre en otras opciones, ¿no? Habría que ver esa situación. Pero al margen de este asunto, es que en el país hay grandes diferencias entre departamentos que crecen, que son los más grandes, y otros departamentos que apenas crecen, o de pronto que muestran registros que no te dicen pues que estamos bien en la economía. No es lo mismo decirle a un empresario en Santa Cruz que aumente el 5% que decirle a un empresario en Sucre que aumente un 5%, porque los trabajadores, los que estamos, especialmente los trabajadores, los que dependemos de una iniciativa privada, nos damos cuenta en qué situación se está manejando lo que nosotros producimos, ¿no? Ahora es muy distinto para aquellos que dependen del Estado, y eso creo que es un gran problema, porque aquellos que dependen del Estado de pronto creen que pueden sugerir, o mejor dicho, exigirle lo que quieran al Estado, ¿no? Sin pensar si definitivamente al otro lado, los trabajadores que dependemos de iniciativas privadas realmente nos va a servir para poder sostener nuestro empleo o no. Y aquí creo que hay una situación que es muy, muy complicada en cuanto a la representatividad en los sindicatos, en la central obrera, porque si en este momento nos fijamos, ¿quién es el secretario ejecutivo de la central obrera departamental? Por lo general, tradicionalmente, siempre ha sido un dirigente de FANSESA.
¿Y que ese dirigente de FANSESA de quién depende? Depende de la cosa pública. Claro. Por lo tanto, sus exigencias pues no están en concordancia con las exigencias de los otros trabajadores en cuanto a la posibilidad de aceptar aquello o no, Alex, ¿no? Entonces, hay que hacer en algún momento ese tipo de diferenciaciones también, que a la hora de la verdad los dirigentes que exigen quién es el representante de la COP, por ejemplo, él depende del Estado. Por lo tanto, al Estado, él piensa que puede pedirle lo que le dé la gana. Ya, bueno, está bien, ese es un buen punto, pero ya, de todas maneras, entonces ayer se dictaminó, el mismo Luis Arce Catacora salió en la noche, ¿no? A dar una conferencia de prensa, rodeado de toda pues la plana mayor de la Central Obrera Boliviana, y se dictaminó, una vez más, repetimos, se ha acordado un incremento de 3% al haber básico y un 5% al salario mínimo nacional. Entonces eso ya está como oleado y sacramentado, por más que las centrales obreras departamentales pues se levanten o quieran revolcarse, yo no creo que esto vaya a cambiar. Pero ¿en qué sentido quieren revolcarse las centrales obreras departamentales? En el sentido de decir esto no es suficiente y queremos más, ¿no? Pero hay otros trabajadores que definitivamente dicen con esto no sé si realmente va a alcanzar para que la empresa siga funcionando. Claro. Porque las realidades son muy diferentes de lo que acontece con el empleado que depende del Estado y que lamentablemente, por tradición, creo que todas las representaciones sindicales, las más grandes de nuestro país, están con dirigentes que dependen del Estado directamente, ¿no? Y otra cosa muy distinta sería con los trabajadores que dependen de emprendimientos privados, que ante esta situación de crisis, pues hay varios trabajadores que la vemos negra, ¿no? Y decimos, realmente va a poder sostener mi empresa este nuevo instructivo que ha dado el gobierno. Si apenas con lo que estamos no logramos cubrir. Y en Sucre hay varias empresas que no pagan ya no solamente un mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses, no pueden cumplir con sus trabajadores. A ver, veamos en el ámbito de la construcción nada más. Ya, bueno, vamos con las opiniones. José Rocha, buenos días, querido José, buenos días. ¿Pueden explicar, por favor, con el 3% se incrementa el mínimo vital y el 5% se incrementa a los que ganan más? Dice. ¿Cómo es el asunto? Y con la retroactividad, son como 500 bolivianos que hay que pagar. ¿Hasta cuándo? Es fácil ser generosos con la billetera de los demás, dice y eso es lo que te decía Alex, o sea, el gran problema que tenemos en el país es que no hay una conversación en el que intervengan todos los sectores, porque en este momento, a ver, uno que trabaja en un hospital que depende del Estado no sé si estará contento, pero por lo menos ya sabe que va a haber un incremento a su salario. El maestro que depende del Estado sabe que va a haber un incremento y bueno, que reclamen y demás cosas ya, pero sabe que va a haber. O sea, tiene la seguridad de que sí eso se va a cumplir, que el Estado les va a cancelar con el retroactivo hasta la fecha que corresponde y no va a haber ningún problema. Pero, ¿cómo hacemos los trabajadores que estamos en emprendimientos privados para hacerle notar que nuestra situación no es la misma? No es la misma, ¿no? Y no es porque esté diciendo aquí porque yo quisiera defenderle al empresario privado, sino porque nosotros conocemos la realidad en la que estamos viviendo y de pronto, pues en algún momento tengamos nomás que cerrar, pues no solamente una empresa, sino varias empresas a causa de estas situaciones, ¿no? Bueno, Litoral, voy por vos, que es el amigo que vive en Salta. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día a la dupla más polémica de Sucre. Dicen el clavo Paya. Los incrementos son acorde a la inflación. Los pequeños emprendedores somos los que no podemos aumentar los sueldos. Mario Mostajo, buen día, Mario. ¿Podrían averiguar cuándo van a entregar el hospital de tercer nivel que supuestamente ya está equipado llenándose de polvo, mientras que la gente tiene que hacer filas para una ficha a las 4 de la mañana? Dice. ¿Cómo? Para diciembre. Para diciembre. Para diciembre. Muy bien. Entonces ya averiguó Paya para diciembre. Ese es el anuncio, ¿no? Porque es una de las obras. El hospital de tercer nivel también es una de las obras que, al igual que el Mercado San Antonio,
que el puente distribuidor de Tintamayo pues tiene la misma característica. Y esta característica, ¿cuál es? Que pudiendo haberse concluido en 1 año y medio, resulta que esto ya lleva ¿cuántos años? Por lo menos unos 5 a 6 años, ¿no? O sea, de trabajo de esta obra que hasta ahora no se entrega. Ahora, solamente en ese tema, ¿no? Solamente para preparar, organizar, para generar los reglamentos, los estatutos y no sé qué cosas que se necesita en un hospital, se están tomando, primero era 1 año, ahora es menos de 1 año y han dicho que esto van a bajarle para noviembre, para diciembre, ¿no? Entonces, pero es mucho tiempo, ¿no? Y ante eso una vez decía, nadie dice nada. ¿Dónde está la central obrera departamental? Que no dice, señores, como dice Rocha, 4 de la mañana tienes que ir a hacer fila, ¿no? Y no se conduelen de esa situación. Mostajo. Tenemos una infraestructura, hay equipamiento, pero no hay el personal que nos pueda dar el Estado. Y nos dice, tranquilos muchachos, vamos a esperar primero 1 año, pero vamos a bajarle ahora a 10 u 11 años, pero ustedes tranquilos. Y en Sucre, todos tranquilos, no decimos nada de nada. Y lo que es peor, no dicen nada nuestros representantes que para eso se les ha elegido. El día de mañana, cuando se inaugure ese hospital, vamos a tener a senadores, a diputados del MAS hablándonos maravillas, diciendo, el gobierno ha cumplido, claro, miren, aquí está el hospital, y no siempre, nos van a contar la otra versión, que este hospital pudo entregarse hace 4 o 3 años atrás. Bueno, esta noche tenemos cine, señores, y tenemos 2 entradas aquí para regalar en el furgón de cola para ver el disco de piedra en Magnus, en el cine Club Teixido, una hermosa película, un documental de Geraldine Obando. Entonces, señores, si quieren ir a ver esta noche un documental imperdible del cual se está hablando en toda Bolivia, escríbanos, tenemos 2 entradas para regalarles y estará la directora, está llegando justo para la proyección Geraldine Obando, entonces para conocer esa hermosa tradición de un lenguaje único que han inventado en San Lucas con estos discos de piedra para la Semana Santa. Mira, cómo es la casualidad y en avisos culturales también. Entonces ya saben, 2 entradas, a ver. En mi mano tengo una producción musical del grupo La Bohemia Camargueña. El momento de la promoción cultural, así es. La Bohemia Camargueña ha producido un disco que está realizado por Juan José Álvarez, Gonzalo Rivera, Óscar Aparicio y Marcelo Montalvo. Este disco tiene 11 temas musicales, varios de ellos son de composición propia. ¿Vas a regalar ese disco? No, porque me regalaron a mí, así de claro. Pero tráete uno para regalar, paya, no jodas. A ver, ¿cómo que para? ¿Cómo para vender? Ya, para vender, Dios mío. En esta temporada de crisis, claro. En esta temporada, no se regala nada, pero bueno, ni chocolates. Vamos a regalar entradas, no el disco del paya, el disco ya del paya debería... No va a regalar nada, es patrimonio. No, claro. Bueno, entonces, a ver, Henry Aira, querido Henry, un gran saludo. ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido? Como dirían ahí los chapacos, ¿no? Henry Aira dice, la COT se preocupa del problema del magisterio, ya que el señor Echalar es el dueño de ese ente de los trabajadores. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, la COT se preocupa del problema del magisterio, dice, ya que el señor Echalar es el dueño de ese ente de los trabajadores. ¿Cómo es eso? A ver. Él dice, claro, la COT se preocupa del problema del magisterio, ya que el señor Echalar es el dueño. Por tercera vez estamos leyendo, claro. Henry, ¿qué pasa? Claro, es otra vez lo que decía, que más o menos es que todas estas instituciones, vuestras organizaciones sindicales, definitivamente están tomadas por trabajadores que dependen del Estado. Ajá. Y en este país, la mayoría de los trabajadores dependemos de emprendimientos privados, ¿no? La mayoría, yo creo que, claro, la mayoría, o sea, ¿cuál es el sector que genera más empleo en el país? Es el sector privado. No es el Estado. Pero lo que ocurre, claro, lo que ocurre, si tienes datos, está bien. Lo que ocurre que en el plano sindical
los trabajadores que dependen del Estado, que en realidad son una tropa grande, o sea, son miles y miles, son los que terminan tomando estas representaciones sindicales. ¿Para qué? Para solamente ver y velar por sus intereses, porque en algún momento también, pues, tendrán que decir los trabajadores, no, o sea, en esta situación de crisis no podemos pues exigir incrementos de esta naturaleza, por ejemplo, que estén por encima de la inflación, cuando los otros que están al otro frente, los otros compañeros, trabajadores, revolucionarios, lo que quieras llamarlo, también pues dependen de un salario, dependen de una estabilidad que pues está en manos de un emprendimiento y que no tiene la oportunidad de recurrir al Estado para que le salven ante cualquier circunstancia. Claro, entonces, cuando los trabajadores nos hablan, cuando del magisterio nos hablan, de la COT nos hablan, de la COP nos hablan, están hablando de los intereses de los trabajadores que dependen del Estado. Pero involucran a todos, ese es el problema. Según datos de 2020, en 2020 el aparato estatal tenía 526,000 funcionarios. Calculen, porque hay un promedio en crecimiento anual, o había por lo menos en ese entonces, de un 10%. Eso supone, escuché unos cálculos un poco más elevados el año pasado, y era que llegaban a 1 millón de funcionarios públicos, de servidores públicos, dentro de todo el aparato estatal. Si das por cierto ese dato, tienes por lo menos unos 4 millones o 5 millones de la población económicamente activa que está o en la empresa privada o está en el comercio informal, en el trabajo informal. Claro. Y eso quiere decir que somos más. Que somos más, que somos hartos. Cuidado, comiences a cantar. Comiences a cantar. Voy a aclarar. Que somos muchos, que somos hartos. Que somos tojpa. Henry Eira vuelve a la carga, ¿no? Dice, la COD no habla de incremento salarial ni otras demandas sociales, solo se dedica ahora al tema del magisterio. Bueno. Sí, claro. Hablo de incremento salarial. De hecho, la COD es bastante crítica, siempre lo ha sido en estos últimos años, desde que está la dirigencia del magisterio en la COD, muy crítica con la COP, diciendo que es muy poco lo que pide, ¿verdad? Claro, pero cuando sí tú los cuestionas respecto a la imposibilidad del empresariado privado de hacerse cargo de un incremento de esta naturaleza, la COT siempre ha respondido pues que el Estado debía generar las condiciones y que los empresarios finalmente no dicen lo que son, lo que es, y que siempre se están oponiendo a cualquier incremento. Pero los dirigentes, como en otros casos, son o servidores públicos, dirigentes de empresas públicas, o dirigentes de grandes empresas, de grandes empresas. Y en el caso de grandes empresas, en el caso de Chuquisaca, que es francés. De grandes empresas, yacimientos petroleros fiscales bolivianos. Eso en Santa Cruz, por ejemplo, tienes un Carlos Borda, que tiene 40,000 bolivianos de sueldo. Imagínate esa persona con un incremento del 5% sobre su haber básico. ¿Cuánto sería? A ver, hagamos no tienes que hacer el cálculo sobre los 40,000, supongo que sobre 10,000 o algo. ¿Cuánto más le tendrían que aumentar a este man si es el 5%? 4,000 bolivianos más. O sea, 44,000 de una, ¿no es cierto? 4,000 es con lo que fácilmente pueden vivir o viven ahora 2 personas y hasta 3 en el país. Precariamente, lógicamente. Pero para Borda es para sus chicles, nomás es para Borda. Bueno, y hablando de empleo y hablando de situaciones difíciles. Son 2,000 bolivianos más sería, pero de una, ¿no? Pero de una, 2,000 bolivianos contra otros que de una les van a aumentar ¿cuánto? 50. Para el salario 50, básico, 100, el cálculo con el incremento anunciado es 60 bolivianos. 60. Para una 60 persona. Bolivianos, a ver, date cuenta, ¿no? Y Borda tiene 40,000 lucas. El cálculo al mínimo, el cálculo sobre el mínimo es 60 bolivianos. Exacto, mira, 60. Y Borda, además de sus 40,000 lucas, va a tener 2,000 de una. Y encima que no trabaja. Sí, claro. Es una barbaridad. Por eso yo digo, puta. Yo sé que la ley es para todos, pero debería haber. Pero además de eso, hay otra situación en el país que también los trabajadores dejamos pasar así nomás. Se ha dispuesto que los trabajadores que tengan 35 años de aporte van a tener ahora un salario, creo que de 5,000 ha subido a 6,000 para los mineros. Y para los otros trabajadores, ¿no? Es de 4,200 a 5,200, algo por ahí.
uno se pregunta, o sea, ¿cuál la razón de que este Estado revolucionario, este Estado que vela por la igualdad de los bolivianos, este Estado que nos dice todos son iguales ante la ley, descaradamente y de manera pública, junto con los trabajadores que nos representan, tengan que salirnos a decir esto? Aquí hay unos que gozan de privilegios y aquí hay otros que no. Y ante esa situación nos decimos, no, ¿para qué diablos entonces pagamos nuestros aportes? Claro. ¿Para qué? ¿Para que seamos ciudadanos de segunda categoría? Hay esas dos categorías, pero hay otra, la tercera. Para precisar, el sector minero, que estaba hasta hoy en 5.000 bolivianos, pasa a 6.000. Y el resto de los sectores, que estaba en 4.200 bolivianos, subirá a 5.200 bolivianos. A ellos se suma ese anuncio que hacía Luis Arce, que a partir de los 65 años, pues la gente deberá jubilarse. Hay un límite para la jubilación con 65 años de edad. Ese ya es otro tema, ¿no? Pero yo recuerdo, y eso le comentaba internamente a Álvaro, cuando mi papá todavía estaba activo en la dirigencia sindical, él protestaba mucho porque él veía una discriminación de Luis Arce, entonces ministro de Economía, para con los jubilados. Lógicamente entiendes que una población económicamente activa no puede ganar lo mismo que una población pasiva, pero sí durante los años que tuvimos estos incrementos fantásticos de 10% y así, los jubilados no tenían incremento y hubo marchas nacionales, se les dio finalmente un mínimo, se les niveló, pero hay que tener cuidado de manejar esto porque pese a que es lo que está ocurriendo en el país, a que nadie quiere ver gente envejecida o gente que no está al 100% de sus capacidades para rendir, no es que decir el cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque luego se está entrando a una discriminación en función generacional y eso a mí me parece muy grave que esté ocurriendo desde el Estado. Este país es de la palabra de discriminación. Dices algo y ya que estás... No, Luis Alberto. ¿En qué sentido planteaba esto de decir entonces del aumento? No es discriminación, utiliza la palabra que quieras, pero es una desigualdad. Es una, o sea, yo, ¿en qué estoy? ¿Cuál es mi observación? Es que no tienes que tenerle miedo a la palabra. No, por eso, no digo el monto. No estigmatices la palabra porque esté estigmatizada. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Todo es discriminación, o sea, yo te miro pero mal. No es que todo, es que sí hay discriminación. Claro que hay discriminación. O sea, ¿qué otra palabra puedes utilizar si no es esa? Pero qué sé yo, a ver, ahorita estamos discutiendo y de pronto a la Raica lo decir, ya se lo rebate con las ideas y de pronto no son la Raica, por suerte que no lo dice, ¿no? Pero cuando vos estás en el plano político, la mujer que dice, me está hablando así porque me está discriminando. Pero si utilizarías algún elemento de género, si estarías incurriendo en discriminación. Pero no estás utilizando nada, simplemente estamos en una discusión entre seres humanos. Estás mezclando cosas. Yo te estoy mostrando un hecho fáctico que es que se está diciendo desde el Estado, se está poniendo un límite a la jubilación obligatoria cuando ese es un debate que debería ser un debate más amplio y que no se ha manejado bien. Y no se ha manejado bien desde el discurso político porque ya más de una vez, desde los insultos a Mesa hasta los insultos a Evo, pasan por la edad de las personas y eso no está bien. No, pero a ver, eso es otro tema. Primero, a ver, hemos planteado el asunto de esta desigualdad, que por qué en nuestro país unos tienen que tener la ventaja que han trabajado y que aportan como cualquier trabajador, que tienen que tener la ventaja de decir vos vas a ganar más y ustedes van a ganar menos. ¿Por qué? Otra observación, con los militares ocurre una cosa mucho más peor, pero déjame hablar, plantea el tema, está bien. Plantea el tema, por lo tanto tengo derecho a exponerlo totalmente, ¿no? Entonces... Martínez Joshua, toda la razón a lo que dice Raica, saludos. José Rocha dice, lo interesante es la jubilación obligatoria a los 65, ahí los maestros sí se movilizarán, es el sector que no quiere jubilarse, será terrible, Dios mío, vemos una situación apocalíptica. ¿Listo? Pero déjame terminar, otro sector que tiene privilegios son los militares se jubilan con el 100%, si un general está ganando 14.000, 17.000, si se jubila,
ese es el dinero que va a cobrar por su pensión. Una parte. Por otra, si nos fijamos, los militares ya no llegan a los 58, 60 años. Ahora los militares están terminando su carrera a los 53, 54, 55 años y todavía... Sin una guerra librada. Y todavía, ¿no? Y todavía con ese nivel. A la cancha, y además, sobre esa situación, el gobierno les dice, he aquí con ustedes los militares revolucionarios. Váyanse a la porra con ese tipo de discurso. ¿Y cuál es su privilegio? El tener las fucking armas. Eso es. Eso es. Porque ni siquiera entran a la cancha. Se jubilan sin ni media guerra ganada, ni perdida, ni nada. Ni han entrado a la cancha. No necesitas. Es decir, tienen las armas y entonces... Tienen que tener ahí, los políticos les tienen que tener bien alimentados. Es una huevada, necesitas decir, nada. Alex, no necesitas decir que porque no hubo guerra, no merecen este sueldo. Están protegiendo las fronteras, las protegen, entran, salen los que les dan la gana, entran, salen contrabando aquí y allá. ¿Qué hacen? Lo único que hacen es hacer saltar a pobres chicos inocentes sin las medidas de seguridad y que se estrellen contra el piso y que los señalemos, que no sirven para nada, yo por lo menos, fin. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, ¿qué pasó? Reclamar, el dirigente Paya va a reclamar sobre nuestros derechos de tiempo. De reclamar a la COP. Dejaremos pendiente esta de la jubilación, A mí me parece, hay dos voces encontradas, que pronto vos dices que porque son mayores, bueno, les estamos descartando y diciéndoles que no pueden trabajar. Sí, pero hay otra voz de Joshua que dice de oro. ¿Por qué reciben así? De Joshua que dice que los maestros no quieren jubilarse teniendo ya los 65. Y es la verdad. Más allá de que digamos que porque José yo soy de la tercera edad y quiero seguir trabajando, voy a continuar trabajando, no también, no. O sea, tiene que haber límites en ese sentido. Si se dice, y ojalá que se norme pronto. Ya jubilaste. Jubílenlo con su sueldo completo a Guevara. Ojalá que pronto se norme, o sea, se apruebe esa disposición que diga que en el país quedará terminantemente prohibido que las personas tengan que seguir trabajando después de los 65 años. Demos paso a otros. Prohibido el envejecimiento en Bolivia. No es prohibido. No. Bueno, señores, gracias a todos los que hoy día hemos tenido una gran participación. Les agradecemos por su deferencia, por escucharnos y por participar. Hoy hemos recibido una gran participación. Estamos encantados. Hay jóvenes que reclaman. Y que los ancianos. Bueno, y vamos a anotar de todos ustedes los que quieran ir pues al cine, 2 entradas les esperan. Ahí vamos a sortear esas entraditas para esta noche, el Disco de Piedra a las 7 de la noche. Y ahora se va a despedir cantando una de estas tonadas de la felicidades a la bohemia camargueña por esa producción musical. No, todavía recién me están dando. Voy a ir a escuchar y después cantamos la próxima semana. Mañana quiero escuchar. ¿Ya? Adiós.